y vamos a admitir. Hola, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos y a todas. Como cada miércoles aquí andamos, Felipe, Ana, Mario y yo seremos esta vez, que hay algunos, bueno, pues que se han tomado sus vacaciones en sitios en donde no llegan la señal, y en cualquier caso son fechas muy sensibles, señaladas, así que os agradecemos doble y triplemente que hagáis el esfuerzo de estar aquí esta noche con nosotros, bueno, de vuestra interés, de vuestra motivación. Y la motivación de estar aquí también para nosotros es una motivación que tiene que ver con crecer y sobre todo con alcanzar las mayores cuotas de paz interna que podamos para estos días y para que pueda hacerse ya algo que more en nosotros para siempre, ¿no? Porque por lo menos algunos de nosotros verdaderamente lo necesitamos ya por fin. ¿Verdad, Mario Fernández? Hola, ¿cómo estás? Hola a todos, alegría veros a todos aquí dispuestos a seguir en esta brecha y saber que no estamos solos, que tenemos una afinidad de personas que, aunque estemos separados en puntos geográficos diferentes, pues estamos unidos en esa red de conciencia que es la que realmente une a las personas. Pues sí, sí. Bueno, muy bien, pues como siempre un placer tenerte con nosotros para esta despedida de año 2020. Bueno, que no ha sido baladí. Siempre que nos hemos despedido de cualquier año, siempre hemos pensado, jolín, qué año, porque yo no recuerdo ninguno que no dijera, bueno, madre mía, qué agotamiento de año, o qué historia con este año, o algo asombroso, ¿no? Pero yo creo que ahora sí que tenemos fuertes razones para pensar que ha sido un año bastante interesante, bastante complicado y a su vez original también, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes. No te escuchamos todavía. Aquí, pues, ¿Ahora? sí, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes y buenas tardes a todos y espero que hayan pasado una Navidad y una Nochebuena bonita en familia, con más o menos número de personas, eso da igual, lo importante es cada uno disfrutarla y que ahora, hoy pasemos una horita y media agradable de aprendizaje, como cada vez que nos reunimos, para todos, de reflexionar, como dice Isa, nos viene muy bien para un poco estructurar la cabeza y poner las ideas en orden. Hoy yo lo hablaba con Ana de lo bien que me está viniendo a mí para reorganizar presentaciones de los cursos, retomas temas de los que llevas hablando 20 años, pero te sirve para darles un giro, para incrementar cosas, para pulir detalles y de verdad que ayuda muchísimo, está genial, maravilloso y pues aquí encantado de estar como siempre. Muy bien, hemos sobrevivido a la Navidad y tal, así que enhorabuena a todos. Habéis sido unos valientes, aquí estamos, quiere decirse que hemos sobrevivido y eso ya no es baladí. Y además encima sobrevivimos sin frustraciones o rencores o historias que nos impiden ir a las leyes y tal, ¿no? Que ya lo que me faltaban encima son las leyes, de que dice el ego, ¿no? Y es verdad, y tal, esto fastidian muchísimo, hacen mucha pupa y tal al ego, las leyes, porque si hay leyes el ego se queda sin función. Tiene sus razones para protestar y para en un momento dado generar hostilidad hacia esta propuesta. Y los que persistimos a pesar de todas esas resistencias, vamos bien, vamos muy bien y tal. Hoy vamos a hablar de chupópteros internos, mercaderes, es decir, cuestiones internas que nos drenan nuestra energía vital y nuestra paz interna, un poquito solo, para que sepamos que tenemos un ejército. Ojalá pudiéramos empezar a distinguir a los 2 o 3 generales principales, los del batallón principal, ¿no? Porque así luego los colaterales, los peones, la salvaguardia. Mi hermano Luis, que sabía mucho de guerra, pues sabía mucho de nuestras guerras internas, ¿no? Y entonces hablaremos un poquito de ello y tal, porque va a estar divertido. Lo vamos a hacer divertido, es que si no lo hacemos divertido es tan tremendo. Y bueno, Ana, ¿qué tal? También queremos saber de ti, querida.
Pues parece que se ha congelado la imagen de Ana y Felipe. Mario, ¿se me oye? Y tal, se ha congelado todo ya. No, se te oye perfectamente. Está Vale, todo muy bien. bien, Sí, de sí. acuerdo. Bueno, pues mientras que vuelven nuestros amigos de su colapso digital, pues sí que nos vamos a ir un poco avanzando con el PowerPoint que teníamos hoy. Bueno, vamos a nada más que hacer 3 diapositivas para seguir con nuestro curso de aceptología. Y así, bueno, pues vamos actualizando también conocimientos y avanzando sobre este taller tan, controvertido por un lado, pero bueno, edificante por otro lado. Mario, tengo que abrir la puerta, te dejo el micrófono un momento. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Dispuestos a seguir en esta brecha que nos atenaza y que, bueno, pues que es complejo, complejo. ¿Qué pensáis, Genoveva, de las leyes universales hasta ahora que hemos visto? Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ¿qué voy pensando hasta ahora? Yo estoy muy agradecida. Sí. A ratos. A ratos. Porque hay otros ratitos que dices, yo tengo aquí los apuntes, como digo yo, y por ejemplo este verano me han venido muy bien, muy bien, muy bien. Tengo que estar muy atenta porque a la que me descuido, los viejos patrones están aquí otra vez y meto la pata hasta la boina, ¿no? Como se suele decir. El que más me está llegando, que me lo he bebido entero y tengo que leerlo por no sé 400.000 veces más, es el de aceptología, el último que habéis enviado. Es impresionante, es como algo tan sencillo, a simple vista, tan fácil de entender, ¿verdad? A mí por lo menos me cuesta tanto. A ti y a todos. Es quizá la herramienta más interesante para mí. Bueno, todas son interesantes, pero la aceptología es la que más información tiene quizás y la más difícil de llevar a cabo y de introyectar dentro de uno mismo. Cuesta es una mucho. información, sí, Cuesta que mucho. parece Hay que ser compasivo con uno mismo porque no es fácil. No es fácil. Y No, muy valiente, y muy valiente. Sí. No sé, yo el día de Nochebuena me hice casi me lo llevo a la cena, casi suspendo el curso, digo, casi tengo mañana la oportunidad de subir nota porque me queda en el 4. Mira que yo con las renuncias, yo lo intenté, de verdad que lo intenté, pero es que el bicho es que es muy grande, es que se sale de madre a la mínima. Es rápido, es muy rápido. Entonces, bueno, pero la verdad es que a mí me está encantando y las leyes ha sido como abrirme un portón, no una puerta, sino un portón. Como las caballerizas cuando entraban antiguamente en las casas de los pueblos, pues igual, ese portón. Y la verdad es que estoy muy, muy agradecida. Pues estupendo. Muchas gracias a vosotros que sois los que nos tenéis aquí. ¿Alguien más quería contarnos su experiencia con las leyes o qué le está pareciendo? Porque me ha parecido muy interesante lo que has hecho, Mario, que es abrir micrófono. Había una receta muy interesante, Geno, y de todos. Yo la recibí hace como 25 años, pero no le hice caso hasta como hace 3, ¿sabes? Lo típico, ¿no? Y eran nada más que 2 sugerencias, 2, que quede subrayado. No distraerse y no cabrearse, nada más. Y tal, ¿no? Y te iluminas. Pero nos estamos distrayendo todo el tiempo y nos cabreamos cada 30 segundos. Entonces, si conseguimos empezar a dilatar los procesos de cabreo y distracción e irnos fijando objetivamente, pero objetivamente, sin justificaciones, en las veces en que nos hemos distraído, distraerse es distraerse de lo esencial, del presente, de lo que está pasando. Es decir, la película, es decir, dejar la película y ver. Y es un ejercicio de conciencia precioso. Se pilla uno todo el tiempo con las manos en la masa, con lo cual eso es muy bueno porque así obtiene cada uno la prueba científica de cómo está. Y eso también es muy interesante porque así uno se mide. Y no tiene uno que estar haciendo especulaciones.
y con sinceridad y sentido del humor, es decir, con compasión. Fíjate, yo, Isabel, creo que nosotros, todos de nuestra generación y los de ahora también, la gran estafa que ha sido la educación, porque se nos ha educado en el sentir, en la competencia, en el pensar que lo demás, que lo que tiene que estar, para que uno esté bien dentro, lo demás de lo de afuera tiene que estar bien. Esa es la gran estafa. Entonces, todo esto lo que estamos haciendo es un ejercicio de comprensión de que realmente para que las cosas fluyan, nos vayan bien, tengamos felicidad, armonía, paz, todo lo que estamos buscando, que es lo que busca el ser humano en esencia, estar en paz, tiene que estar uno bien por dentro. O sea, el exterior no va a cambiar hasta que tú no estés bien. Lo que estamos haciendo es diciéndoles el cómo. O sea, exactamente. Entonces estamos con las herramientas adecuadas para conseguir eso, que no son fáciles, ninguna. Y sobre todo hola cuando... Felipe, Ana, que se había ido la luz y se quedó bloqueado justo en el momento en que le iba a saludar a Ana. ¿Cómo estás, Ana? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bien, sí, se nos ha ido la luz un segundo, pero ya estamos otra vez conectados. Muy bien. Pues como nada, la vida bien. misma, se nos va la Claro, lucidez y luego... aceptando que se ha ido la luz. No, todo bien, preparada para despedir el año y recibir uno nuevo. Qué bien, qué gusto, qué rico. Como que decíamos eso, ¿no? Que como todos los años siempre decimos que ha sido un año asombroso, ¿no? Sí. Pues anda que Asombroso ha sido. Vale, muy bien, estupendo. Pues vamos a ver cómo vamos a ir de aceptación para el año que viene y vamos a ver algunas cosillas, si os parece. Y para ello pues voy a poner esto, el PowerPoint que estábamos viendo en pantalla. Un segundo. Nos habíamos quedado en las renuncias y bueno, vamos a hablar de un par de conceptos, nada nuevo bajo el sol, de todo lo que hemos estado hablando continuamente, pero como somos así de tercos, pues siempre estáis interesantes repetir y repetir y repetir nuevos dibujitos, con nuevos colores, con nuevos títulos de taller y este tipo de cuestiones que van todas, como sabéis, exactamente hacia el mismo sitio, ¿no? Y entonces... bueno, pues aquí se ha hablado de algo que tú siempre, Mario, hablas mucho, ¿no? Que ojalá recibas tanta paz como la que dejas, ¿no? Y tal, ¿sabes? En un momento dado, ¿no? Entonces, nos puedes hablar sobre ese refrán que es aparentemente cruel, ¿no? Pero luego aquí es: mi paz os dejo, la paz mía os doy, no la doy como todo el mundo, no se turbe vuestro corazón ni se atomice. Porque muchas veces cuando realmente hay paz interior, la gente alrededor se turba, trata de chincharte, se alejan de ti, de alguna manera hay como una especie como de turbulencia sistémica. Indudablemente, la paz es una de las grandes asignaturas, o sea, es uno de los indicadores, de los 7 indicadores que nos están diciendo cómo está nuestro progreso espiritual. Los 3 interiores, ya sabemos, uno de ellos es la paz que uno lleva dentro. Entonces, no es esa frase también absurda que hay por ahí, vamos a luchar por la paz. Pues bueno, es una cosa que es totalmente incompatible, no se puede luchar por la paz. Es absurdo completamente. Pero todavía existe esa mentalidad, no voy a luchar por la paz, ni voy a intentar. ¿Cómo vas a estar en paz si estás luchando? Es imposible. Pero entonces la paz es una de las 3 asignaturas, uno de los indicadores internos para ver qué nivel de desarrollo espiritual y de conciencia tenemos. A mayor paz interior, mayor desarrollo espiritual. ¿Cómo se consigue eso? Pues lo que estamos intentando hacer todos estos días, todos estos miércoles, lo que hablamos, las herramientas, llevarlas a cabo y llevar sobre todo una disciplina, como decíamos otro día, un pensamiento voluntario, dirigido y sostenido. Y como tú decías ahora hace un ratito, Isabel, pues, ¿puedes volver a repetir? Pensamiento voluntario, dirigido y sostenido. Eso es la alquimia del pensamiento, que también lo hemos hablado. Eso hicimos el taller, sí, pero vamos, siempre viene bien recordarlo. Efectivamente, entonces es nuestra mente, la conciencia. La conciencia no puede progresar si no es por medio de la mente. La mente es como la memoria RAM de la conciencia, por poner un símil informático, y es la que nos está conectando continuamente. La conciencia es ese archivo impoluto que se va llenando con sabiduría, no se puede contaminar, y para eso está la mente, que es nuestro... Pero la mente a veces, como bien sabemos todos, es la loca de la casa y crea realidades que no existen. Entonces, esas 2 renuncias que veíamos el otro día, la renuncia
a ser una persona ofendible, la renuncia a intentar manipular a los demás. O sea, hay tantas renuncias que tenemos que trabajarnos una a una. Luego os diré cuál va a ser mi renuncia para este año que viene, que yo creo que es la que más me conviene ahora. Pues hay que trabajárselas y eso solo se trabaja con disciplina. Como te comentaba antes, había un profesor de tenis que me decía que cada vez que me veo en un fallo tenía una gomita enrollada a la muñeca y cada vez que se daba un gomazo, ¿no? Y dice, bueno, pues así voy adquiriendo una serie de hábitos que me están conectando con los errores que cometo. No significa tanto el castigarse, el ser una persona que se esté vigilando de esa manera tan crítica, pero sí siendo consciente de lo que estás haciendo y cuando estás entrando en barrena. Y perdonarte, ser compasivo y valiente, como tú decías, Isabel, muy valiente, pero sobre todo compasivo también porque tenemos todo el derecho del mundo a cometer errores. Y bueno, la energía, esto es pura física, o sea, esto no estamos diciendo cosas que sean especulaciones ni nada, es absolutamente físico. O sea, cuando uno está con el cuerpo, está respetando su cuerpo, el cuerpo es uno de los indicadores exteriores, por decirlo así, que proviene del interior también. Cuando uno está en paz y está en armonía, pues lo normal es que tu cuerpo esté segregando una serie de hormonas que son beneficiosas, entre ellas pues el BDNF, ese que decíamos el otro día, en fin, la oxitocina, una serie de hormonas que lo que hacen es hacerte sentirte a gusto, estar bien. Cuando estamos en estrés, exactamente, endorfinas, y cuando estamos en estrés continuo, en distrés, que es la palabra, digamos, el estrés no es que sea malo, pero el distrés sí que es malo, y estamos segregando continuamente cortisol. Y ese cortisol, pues, tiene una serie de efectos, como todos sabemos, sube la tensión, sube el azúcar, te produce, a los órganos diana los destroza, el riñón, el hígado, el cerebro, el corazón, lo va destrozando poquito a poco. Entonces, mantener una situación de estrés continuo o de distrés, pues es bajar tu energía, destrozarla, y esto es, como te diría yo, coges un vaso de agua y el vaso lo puedes mantener en la mano durante un tiempecito. Si ese vaso ya no es una media hora lo que lo tienes, sino 2 horas, 3 días, pues el vaso empieza, lo que pesaba 200 gramos empieza a pesar muchísimo más y ya tu brazo se va cansando. Pues esto es lo que pasa con la secreción continua de cortisol, ni más ni menos. Por eso es un ejercicio que hay que hacer, pillarse, ver dónde estamos cometiendo las tonterías y las subidas por las ramas que hacemos como chimpancés que somos. Y bueno, pues es una disciplina, es un ejercicio, es que no, yo no encuentro La otro. cuestión es que cuando uno alcanza alguna cuota de paz interna, esto, porque claro, todos nos estamos imaginando como nuestro panorama, ¿no? Nuestros escenarios. Y entonces esto, ¿cómo hacer para mantener la paz interna en un mundo donde no hay paz interna? Y cómo hacer que tu paz interna no perturbe el sistema hasta el punto de hacer una especie como de crisis explosiva el día 31 o el día 24, donde se espera un comportamiento sistémico. Te lo digo porque nos vamos a encontrar con muchos escenarios en los que vamos a tener que ver cómo hacemos con nuestra paz interna para preservarla y para conservarla. Lo que dice aquí es que, y aquí te quisiera dar la palabra a Felipe, el tema de la energía vital, ¿no? Es decir, cómo es necesario para estar en paz interna tener unas altas cuotas de energía vital, ¿no? Esa energía vital se puede obtener con guante negro y tal, ¿sabes? Chupándole la energía a los demás, ¿no? Es decir, salir uno airoso de situaciones conflictivas y el otro agotado. Pero también se pueden obtener de otras fuentes, ¿no? Que son fuentes naturales y que son fuentes energéticas, que son reales y persistentes, Felipe, y ahí sí que me gustaría que nos hicieras alguna recomendación o por lo menos lo que te ha venido bien a ti o lo que te ha servido a ti. Sí, claro. Pues mira, es que en los entornos naturales, en el contacto con la naturaleza, la energía vital va directamente relacionado con la supervivencia. Entonces es fundamental. No es algo ni que sea negociable, ni que se pueda, ni que no se pueda, ni que depende, no. Los animales en la naturaleza tienen que mantener su energía vital.
Y es una de las principales cosas que hay que aprender de los animales, es a no malgastar energía. Ellos siempre van a mantener la energía que necesitan para cada instante de su supervivencia. Y el ser humano somos unos expertos malgastadores de energía. Perdemos mucha energía, ya sea dándole vueltas a la cabeza, ya sea dejándonos llevar por el corazón, ya haciendo ser muy impulsivos, ya haciendo peleando con los de afuera o con el interior o cada uno, pero somos muy malgastadores de energía. Y cuando estás en la naturaleza y en contacto con la naturaleza, comienzas a ver lo malgastadores de energía que son y lo que distorsionamos el entorno gracias a ese malgasto de energía. Retomando lo que tú decías de lo importante de no cabrearse y no distraerse, eso en la naturaleza es imposible. Y yo llevándolo al ser humano, yo sé que es bastante complejo en la sociedad que vivimos, en el mundo que vivimos, con lo que pasa, con las noticias que hay, con todo, no cabrearse y no distraerse. Es una tarea a veces compleja. Claro. Es difícil y claro, yo con mis caballos en el corral no me cabreo y no me distraigo, pero ese no es el mundo real. El mundo real también está fuera del corral con los caballos. Y a mí, para no llegar para no ponerme la tarea tan difícil de no cabrearme y no... Pero y no es un objetivo a corto plazo. No, eso es a largo plazo. A mí me parece fundamental comenzar por no comenzar a encontrar disculpas para cabrearme y para distraerme, que en eso es lo que somos expertos los seres humanos. Tener una agenda grandísima y un cuaderno para tener disculpas de por qué cabrearme. Entonces encuentras por qué este es no sé qué, por qué este sí sé qué, por qué este me dijo, por qué este no me dijo, porque el otro no sé qué y el otro sí sé qué. Y ya estamos anotando todo el día nuestro cuadernito de disculpas o para encabronarnos o para distraernos. Y lo peor, que aquí ya es cuando el ser humano ya es creativo al 300%, es cuando ya te cabreas y te encabronas y luego lo justificas. Entonces ahí sí ya el acabose, ya le damos el rizo al rizo y ya la fastidiamos. Eso en la naturaleza no existe, porque eso es eso que yo acabo de decir, de buscar disculpas y de justificarlo, es estrictamente un proceso mental, que en la naturaleza los animales no tienen ese proceso y no lo tienen. Ellos aprenden a vivir el presente más presente y del presente sacar lo que mejor pueda para mi supervivencia y no malgastar la energía en lo que no se necesita para sobrevivir. Y hemos hablado muchísimo todos estos miércoles de lo importante de las necesidades que cada uno tiene reales en esta vida. Y ahí podemos comenzar a entender muy bien en qué más malgasto energía y en qué no la malgasto. Y gastemos energía en lo que de verdad necesito en mi vida, en lo que de verdad me haga feliz, en lo que de verdad me haga sentir en un presente, en un instante, en un momento y ser pleno, porque siempre hemos dicho, y la definición de felicidad, pues difícil, ¿no? Y podríamos filosofar. No sufrir. Pero es no sufrir, es sentirse pleno en cada instante, que realmente eso es la naturaleza. Otra cosa que a mí me parece muy curiosa, que yo lo hemos hablado muchísimas veces, es que a veces decir que estoy bien parece como mala educación en esta sociedad. O sea, parece que eres cutre decir que estás bien o que te va bien, o si la gente te mira como a este le va bien. Y yo, por ejemplo, siempre... Te conviertes en sospechoso. Es como raro. Tú y yo, esto es una cosa que hemos hablado muchísimo, que nos llama muchísimo la atención, porque es verdad que yo tengo una máxima en mi vida, y es que a mí todas las personas que me contesten, me pregunten cómo estoy, esté yo como esté, de inicio les contesto que bien, porque yo no tengo por qué tirarles mi historia interna ya con el saludo al otro. Luego, si esa persona, ese amigo es confidente, no sé qué, pues ya le contaré si tengo un problema, si no lo tenga. Pero de inicio, la famosa frase española de ahí vamos tirandillo que no es poco, pues hay que comenzar a quitárnoslas de la cabeza, hay que comenzar a anular todas esas cosas, condiciones sociales que lo único que hace es bajar la energía. No, pero de ahí sacamos una conclusión, y me vas a permitir que te interrumpa, claro, Felipe. Claro. Sacamos una conclusión, pero además nos costó muchísimo porque tú y yo con nuestro proceso de individuación individual, tú del tuyo y yo del mío y tal, ¿sabes? Habíamos pasado una aborrescencia y tal, porque no se puede decir de otra manera, de reivindicación de uno mismo, ¿no?
Y entonces sacamos la conclusión de que se podría hacer, no me acuerdo dónde lo leímos y tal, creo que fue por algún libro de Chopra, no lo sé, a lo mejor ni siquiera si fue Chopra y tal, el empezar a ser en esta vida, hacer una actuación, ver que hay un reality show y ver que hay un teatro y verlo a modo teatro y tal, para convertirnos en un actor o en una actriz consciente y tal, sabes, que actúa a la manera adecuada en el momento oportuno, independientemente de su reivindicación particular. Que eso podía significar ser inteligente y tener una capacidad de adaptación sin perder la columna vertebral de quién tú eres. ¿Tú te acuerdas de que estuvimos hablando en una temporada de eso? Sí, es que ahora cuando estábamos, antes de entrar al chat, que estábamos reunidos, Mario, Ana, tú y yo, y hablando, y yo estaba dándole vueltas a la historia, es que me venía mucho a la cabeza, y es que tú y yo es un tema que hemos macerado muchísimo, que siempre lo hemos trabajado. Y además es un tema controvertido porque luego enseguida la gente se pone a decir, no, entonces tengo que ser hipócrita. ¿Te acuerdas? Sí. En alguna experimentación que hemos hecho sobre hablar sobre este tema, que además yo lo he tenido un poco censurado, debo decir, por la falta de receptividad, ¿no? Pero sin embargo, pienso que en un momento dado eso sería una manera de estar en este mundo mucho más divertida, mucho más interesante, mucho más creativa, si uno es capaz de no tener que, no, es que yo... Porque si ya dices, sí, es que yo, ya la has cagado en ese sentido, porque entonces ya quiere decir que no has hecho el proceso de individuación, no sabes quién eres y entonces tienes que reivindicarte. Pero si ya sabes quién eres, sabes lo que piensas, sabes lo que sientes y puedes perfectamente adaptarte a las situaciones haciendo una buena actuación, la vida se puede convertir en divertidísima. Sí, yo en el otro webinar que hacemos, que está más relacionado con los animales y la naturaleza, yo lo he dicho varias veces, que el poder de la manada está en el individuo. Ahí Se está. necesita que cada individuo esté bien para que la manada sea poderosa. Y eso de que todos juntos y no sé qué, y eso en la Y naturaleza que no si existe. cuánto te quiero y si cuánto me traicionas y si cuánto dices no sé Claro, qué. eso lo que se necesita, y es de verdad, esto es absolutamente en serio, que el poder de una manada está en que cada individuo esté al 100% en cada presente. Y de hecho, los que nos dedicamos a estudiar animales en la naturaleza, a veces te tienes que atar a una silla porque ves como un animal enfermo, un animal que tiene un problema, es apartado de la manada. Sí. Es verdad que en un principio lo pueden proteger y no sé qué, pero si la manada se ve en peligro, al enfermo lo dejan. No. Porque pone en peligro a la manada, lo pueden apartar, que luego va a volver, sí, pero porque, insisto, es que la frase... No, eso ya lo hemos visto en muchos documentales, además. Fundamental También. entender que el poder del grupo está en el individuo, es la relajación, que lo hablábamos con Isabel ahorita también, que Isabel decía, relajarse no es sentarse a decir estoy relajado, no, eso no es estar relajado. Relajado es de verdad estar en el presente, más presente, que lo que esté haciendo en ese momento sea importante y sea lo que me está haciendo fluir. El estoy relajado es que no estás relajado y eso en la naturaleza no existe. No. El tema de cómo es posible y tal que pudiéramos salvaguardar, proteger nuestra energía vital. Porque si no es imposible la aceptación. Es decir, van intrínsecamente unidos. Es decir, de hecho, solamente se puede producir con un alto grado de energía vital, la aceptación. Con lo cual, pues eso hace la dificultad del asunto, porque aquí no estamos hablando de algo fácil, estamos hablando de algo difícil, porque si no, no estaríamos aquí, estaría chupado, ya lo estaríamos haciendo y no necesitábamos tener clase de leyes. Entonces es como mantener nuestra energía vital alta en un mundo que es el imperio del ego. Y ahí es donde lo que recomiendo a Felipe fundamentalmente es de obtener la energía vital de las fuentes naturales. Y una cosa fundamental, Isa, antes que sigas, y perdón interrumpirte, muy importante y también en los nuestros de TACA siempre lo hemos dicho, y es que comienza por cuidar el cuerpo, por alimentarse bien, por hidratarse bien, por descansar, por dormir cuando hay que dormir.
cuando todo eso, ahí se inicia la bioquímica del cuerpo y la parte más, más técnica. Sí, y lo que más está hablando Mario sobre los neuropéptidos que estamos fundamental. que no Es sean fundamental, compensadores, sino que sean claro. generadores. ¿Mm? Por ahí hay que comenzar, por el buen cuidado del cuerpo, pero de verdad, nunca nos vamos a meter que si es mejor ser vegetariano o comer carne. El que lo haga con compromiso y sabiendo lo que hace y sabiendo que el cuerpo necesita cierto tipo de alimentos, cierto tipo de proteínas, cierto tipo de cosas. Y si tú eso se lo quitas, el cuerpo no va a funcionar bien. Estás perdiendo de inicio. Si el motor no está bien, si la máquina no está bien, olvídate de energía vital. Ya, eso es. Después de un buen empacho es absolutamente imposible tener paz interior, porque toda la energía se la lleva a una digestión complicada y por tanto, bueno, es un día perdido, no pasa nada, tampoco hace falta dramatizar y tal, simplemente saber que ese día perfil bajo, porque es un día en que uno va a tener mayor peligro de hacer una reacción emocional o instintiva y cagarla y tal, hablando pronto y mal, ¿no? Es decir, porque tiene la energía vital bajita, que es cuando generalmente cometemos los errores relacionales, ¿vale? Y ya está. La cuestión es no dramatizar y sobre todo esto no hay que tomárselo de una manera personal en el sentido de estarse midiendo, estarse juzgando, estarse evaluando y todo este tipo de mecanismos egoicos y tal que no funcionan para esto. Esto tiene que sobre todo dar muchísima paz y descansar. Fijaros una de las cosas que dice para lo de descansar, y es que con todo esto lo que estamos es empezando a menguar nuestro libre albedrío, que es una de las cosas que nos crea ansiedad. Creemos que el libre albedrío es libertad y no es libertad. Es tener que tomar decisiones y tener que creer que tenemos que tomar decisiones, lo cual crea muchísima ansiedad. El menguar el libre albedrío es saber lo que uno tiene que hacer. Es decir, no tener que decidir lo que uno tiene que hacer. Con lo cual, en el momento en que empiezas a menguar la parte de tener que tomar decisiones, quiere decir que estás aumentando la parte en que tú eres capaz de ser sabio. Y entonces eso también va a estar vinculado con la aceptología. Porque cuando uno sabe lo que tiene que hacer es porque uno ha aceptado la situación. Si uno no ha aceptado la situación, entonces uno no sabe qué hacer. Y entonces es cuando uno tiene que tomar decisiones y eso crea ansiedad, que es lo que crea el libre albedrío, que lo confundimos con libertad y no lo es ansiedad. Por eso cuando nos llegan las leyes es muy interesante que obedezcamos las leyes y tal, ¿sabes? Pero la palabra obedecer no nos gusta, ¿no? Porque además sobre todo somos una pandilla de rebeldes, ¿vale? Pero lo hemos cambiado por la palabra asumir y renunciar. Y así lo aceptamos mejor y tal, ¿sabes? Pero es como ser soldados universales, ¿sí? No nos vamos a equivocar. Es decir, estar en servicio del universo. Y entonces ya uno sabe lo que tiene que hacer, uno no lo tiene que decidir en cada instante de su vida. Pierdes el libre albedrío cuando empiezas a entrar en aceptología. Esta es una de las cosas que digo que para que mantengamos como esa motivación, ¿no? De que no nos tenemos que iluminar desde el minuto uno, sino que lo único que tenemos es que comenzar, ¿no? Y para eso tenemos que saber, para perder libre albedrío, tenemos que haber cometido errores, porque si no hubiéramos cometido errores, no podemos perder libre albedrío. Tenemos que saber cuándo nos hemos equivocado y aprender. Entonces, cuando aprendemos de cuando hemos cometido errores y nos hemos equivocado, entonces aprendemos las leyes universales. Entonces, ahí ya no hace falta que se vuelva a cometer ese mismo error, se cometerá otro, pero ese mismo no. Y ahí entra una parte que quería, ¿te acuerdas, Mario, que hace un momento habíamos hablado? Que es el tema de aquí en la segunda línea, ¿no? Los ladrones, traidores y mercaderes internos que viven en la oscuridad de tu mente traficando con la energía, porque estamos hablando ahora de por qué nos resistimos a la aceptación. Y esto, si no te importa, léelo, que voy a ir a por agua y tengo que hacer una gestión aquí y ahora mismo vuelvo. Muy bien. Pues bien, como dice, la mente de la persona ignorante se resiste a la aceptación de la realidad de la vida, de la verdad y del amor, bueno, lo que ya estamos comprobando.
en todos los días que vivimos. Los ladrones, traidores y mercaderes internos que viven en la oscuridad de tu mente, traficando con la energía que se desprende del sufrimiento, la angustia y la desesperación de sus víctimas ignorantes. Nosotros. ¿Cuántos ladrones internos y traidores tenemos y mercaderes en nuestra mente? Yo no me atrevería, no sabría ni siquiera enumerarlos todos, pero muchísimos. En principio, todas las pasiones humanas pues, son ladrones y traidores internos que nos llevan al conflicto por regla general. Y es que mediante la aceptación y la renuncia se alcanza la paz en la mente y la liberación total del sufrimiento. Pero hay que comenzar, como hemos dicho, es un tema de disciplina, de darse cuenta, de pensamiento sostenido, dirigido y voluntario, y de estar siempre, siempre presente, como bien dice Felipe. No alimentes más tus limitaciones internas con lamentos, sufrimientos y justificaciones, sobre todo las justificaciones y las excusas, añadiría yo también. Justificaciones, siempre que hacemos una cosa, cometemos un error, siempre estamos buscando la justificación. Bueno, es una manera de quitarnos culpa, de quitarnos, de quitar el hierro y siempre intentar echar la culpa a los demás, a la situación, y no reconocer que nosotros somos los artífices, los creadores de nuestra realidad exterior. Que no es poco. Entonces, una de las cosas, muchas gracias Mario, pero una de las cosas, y ahí quería meter un poquito de sentido del humor contigo, porque estos chicos se lo merecen y nosotros también, es el tema de quiénes son esos ladrones y traidores y mercaderes internos que viven en la oscuridad de tu mente. Ahí, bueno, pues tenemos el eneagrama y tal, que es una gran herramienta para poder, bueno, pues esto, descubrir a unos cuantos, porque no solamente tenemos uno, ¿no? Entonces estaríamos hablando de pereza de consciencia, y todas las excusas de tener que hacer muchas cosas y tal, y no tener tiempo para pensar en uno, y para pensar en qué quiere uno y qué necesita uno y quién es uno. Eso es pereza de conciencia, además lo tenemos todos, y es muy drenante y tal, ¿sabes? Porque te quita completamente las ganas de introspeccionar y te mete en una desidia y en una narcotización de ti mismo, que realmente absorbe completa y absolutamente cualquier tipo de motivación para hacer este trabajo. Ese sería uno, ¿verdad, Mario? Bien conocido y tal, todos 9 amos, ¿verdad? Mucho. Buscando la pretendida armonía, lo que intentamos es la parte oscura del alma humana, ¿no? Que dice, bueno, para buscar la armonía es mejor no discutir, mejor no hacer nada y dedicarme a la Bartola y a ver qué pasa, y a ver si cae del cielo algo, en fin, es la actitud del 9. Luego otra es la ira, ¿no? Que es estar contra todo y tal, y pensar que esto está mal hecho y tal, que me necesitan a mí para reformarlo. Y entonces pues ahí se mete una bolsa de misión que nadie le ha otorgado y tal, ¿sabes? Que consiste en estar esencialmente cabreado con el creador. Porque el mundo no es perfecto y vengo yo a perfeccionarlo. Se me necesita en un momento dado para ello. Y yo, intolerante de mí, me convierto en el máximo inquisidor, como ha pasado. Luego está el orgullo, ¿no? Que dice que yo no necesito, en todo caso necesitan los demás, me siento abundante y pleno de mí mismo y tal, y me miro al espejo y digo, wow. Y entonces, claro, y tal, así no hay manera y tal, ¿sabes?, de ver la realidad. No. Con una sensación de sobreabundancia. Sí, visión distorsionada de uno mismo, decir qué guapo soy, qué bien, que todo me lo merezco y además nadie está a mi altura. Yo soy el que sabe lo que tiene que hacer a los demás y sabe lo que los demás necesitan. Lo que tiene que pasar. Luego está y tal, yo soy el mejor y no hay nadie a mi altura. Además no delego y tal, porque, bueno, y tal, ¿sabes? Nadie va a superar mi capacidad de poder hacer logros. Y además soy guapo, listo y estupendo y tal, ¿no? Y ojalá, y la gente me envidia y quiere ser como yo. Y tengo el mejor coche, la mejor casa, la mejor mujer, el mejor marido. Luego está, yo soy el peor y tal, ¿sabes? Y soy un ser infame, espantoso, horrible, sobro y tierra trágame y tal, ¿no? Sí, porque además nadie me comprende y no saben realmente lo que valgo. Luego está, me retengo y no doy y tal, este mundo no merece mi brillo y mi luz.
Y todos los demás son unos ignorantes, unos estúpidos y no saben comprender este mundo, porque el único que tiene sabiduría soy yo. Qué maravilla. O mejor me someto y tal, Sí. ¿no? A otras directrices y tal, independientes de las mías, y a mí que me digan lo que tengo que hacer. Sí, porque además así me siento seguro, estoy estupendamente y perteneciendo al grupo, pues ya formo parte de un algo mayor que yo y más seguro que yo y más sabio que yo. Y me convierto en ovejita. En ovejita y en un ser muy peligroso, muy peligroso porque si te O sales... yo hago lo que me da la gana y a mí nadie me pone límites y tal, y porque me sale de los pi. Y me disperso y empiezo a picar en todos los sitios y no me centro. O aquí mando yo y a mí nadie me tiene que decir exactamente lo que tenga que hacer. Sí, porque si yo no, ya lo sé y tal, y además y tal, par 10, qué felonía. y además si no te adhieres a lo que digo, te doy 2 joyas y te dejo ahí sentado. Estos son nuestros mercaderes y tal, y todos los tenemos, todos, algunos más visibles, menos visibles, algunos más camuflados, menos camuflados. Y ya este ejército hay que conocerle. Hay que conocerle, hay que gestionarle, hay que darse cuenta de cuando aparece en acción. Es un constructo mental, pero que tiene un gran poder sobre nosotros y nos lleva hacia el amor y cuando vamos a conseguirlo, ¡paf!, aparece. Nos lleva hacia la seguridad y cuando va a aparecer la seguridad, ¡paf!, aparece. Nos lleva hacia la paz y cuando vamos a conseguir la paz, ¡paf!, aparece. ¿Le conocéis al amigo? A la amiga. Al eneatipo. Y si añadimos las mezclas y, y los instintos, ya se produce una mezcla. No, deja. Hoy era un mensaje esperanzador. Hoy era un mensaje esperanzador, Mario. Que no te salga a ti tu 1, a mí mi 4 y la liamos parda aquí y tal y salimos todos haciéndonos el harakiri, ni hablar. No. Bueno, esto... sí que nos apetecería un tipo de humor, ¿no? Y te había pedido antes que por favor que abrieras ese libro de Enneagrama y Humor Sí. y nos leas una historia, por favor, y tal, para que nos dejes un sabor dulce y bueno, esperanzador también en el sentido de ver hasta qué punto y tal, ¿sabes?, puede llegar la creatividad. Dale. Muy bien. Pues vamos con ello. Os voy a contar y voy a intentar reproducir el acento argentino, porque esta es una historia de argentinos de tango y de pasión. Esto es la triste historia de Fidelita Amores de María. Lo dice el que narra la historia: mas vos qué sabés del amor, qué sabés de la entrega apasionada, de la pura dicha de amar sin esperar nada a cambio. Amigo, creo que será mejor que os cuente la historia de Fidelita, la niña que nació para amar en la desdicha, que fue la gloria y la envidia de las mujeres, que fue la pasión de muchos hombres y el calvario de uno. Sin ella el tango no existiría, la voluntad y la seducción hecha mujer. A ver si sabéis qué eneatipo me refiero. Fidelita nació en un arrabal de Buenos Aires, mas parece ser que los aires del arrabal no eran nada buenos, pues había hambre, miseria, sudor y lágrimas. La gente se quitaba las penurias cantando tangos arrabaleros e intercambiando improperios unos a otros. Las mujeres se pasaban la vida lavando y fregando para sus hijos y maridos. Las que eran decentes y las que no lo eran se dedicaban a ensuciarlos. Todo un ciclo. Che, vistes. Los hombres, cuando no trabajaban, que era casi siempre, se dedicaban a ir a la taberna a escuchar tangos y milongas y a emborracharse mientras sus mujeres lloraban sus ausencias. Algunos se abroncaban y la cosa terminaba en la comisaría o en brazos de alguna buscona que les calmaba la rechifla. En ese ambiente fue en el que vino al mundo Fidelita, su padre. Bueno, su padre no es muy seguro quién fue su padre. Hay teorías, ¿sabes? Unos dicen que era un bombero que vino a apagar un fuego al arrabal y al parecer lo que terminó apagando fue otra clase de fuego. Y otros dicen que fue el cura del barrio, mas eso no está muy claro, pues la mamá de Fidelita no era muy devota, sobre todo después del incendio. Fidelita creció entonces sin un papa que la diera su amor y la supiera aconsejar sobre los hombres. Más bien fue la madre la que la desaconsejó los hombres. Pero ya he sabido que los hijos nunca hacen caso de los padres, y menos de las madres que además aconsejan siempre la dirección equivocada, y sin ningún ejemplo a seguir. Pues si de algo sabía la mamá Fidelita era de hombres, pero de los hombres de otras mujeres.
Fidelita desarrolló así un sentido fino para agradar, para seducir a todo hombre que se acercara a ella. Demostraba una gran maestría en cómo manipular a los demás a su antojo, en sacar lo mejor de cada uno, sobre todo el dinero. Y así desde su más tierna infancia, de niña linda, pasó por una adolescencia de chica pecosa y graciosa a una juventud de tierna compostura, seductora para llegar a ser una auténtica diva, destrozacorazones. Los hombres se deshacían por estar con ella. ¿Qué digo? Por obtener una simple mirada de sus ojos, una sonrisa de su boca, un gesto amable, que hiciera albergar alguna esperanza en sus corazones, mas lo único que conseguían era un dolor de cabeza, una herida en su alma y menos pesos en su cartera. Pero ay, amigo, Fidelita sabía entregarse como nadie, sobre todo con aquellos a los que amó de veras. Más de una vez vi sufrir a Fidelita, llorar desconsolada a los desplantes de Liborio, machuelas de pijarrón, un auténtico fanfarrón donde los haya. El Machu Picchu, que así le llamaban sus amigos, era un tipo de buen porte, arrogante y pendenciero, que traía locas a las damiselas del arrabal. Tenía un no sé qué, un qué sé yo, bueno, un duende que dicen que por donde pasaba se oían suspiros de las mujeres cuando las miraba al estribote, y al tiro alguno se desmayaba. Y de algún otro rarito, pero a esos los despreciaba. Bueno, a las mujeres también, pero después de amarlas. Tenía por costumbre cantar tangos en la taberna de Cuernavaca, que así le llamaban por los tratos que el Machu Picchu había tenido con su esposa. ¿Entendés, no? Su voz lastimera servía de reclamo. Las mujeres que lo escuchaban caían prendadas al instante y los hombres salían de la taberna para que no los vieran llorar, no los fueran a tomar por tilingos. Y como estaba escrito, Fidelita se enamoró de Liborio y Liborio se enamoró de Fidelita y de 20 más, cómo no. Era Machu Picchu y no podía dejar su fama por los suelos, el muy apotrado. Pero ay, amigo, lo que no sabía el Machu Picchu era lo que Fidelita era capaz de hacer para salirse con la suya y ser el único amor de Liborio. Pues buena era Fidelita cuando le entraba el calentón, se le iba la chaveta y mejor no estar en el bullarengo que se preparaba. Un día Fidelita había regresado pronto de que Liborio estaba dando cuenta de una mujer un tanto desorejada. En esto Liborio se percata y ve venir a Fidelita, se amujó las orejas y imponiéndose a la chapona, Fidelita le espeta: Liborio, ¿qué andas buscando? ¿Lo oyó? Y sin esperar en un pronto le atajó una flamencada en el bullón, de número que le dejó doloso y desescangallado en el suelo. Después se fue al pescuezo y de mala entraña acabó con Liborio el Machu Picchu. Dicen que Fidelita lloró a Liborio, pero que su orgullo quedó bien parado. A esta historia le dedicaron un tango que dice, para terminar: Fidelita, mujer bonita, no caigas en la trampa de un boludo que os maltrata y que al tranco os salió. Vos que sois la más guapa y la más cara, no vayas a perderos por este cuchillero de Liborio, de entre todos el más bobo. Decía el coro: Fidelita, Fidelita, la más bonita, la más salada. ¿Cómo llora Fidelita, la más chingadita, la más guapa? Y aquí termina la historia de Fidelita. Tiene para todos, ¿eh? Los dos, no, por favor, no os ofendáis y tal, ¿no? Porque el otro día ya le dimos bolilla a uno y tal, ¿no? Y tiene para todos, ¿no? Sí. Bueno, estábamos hablando, pues eso, ¿no? De mercaderes internos, ladrones de energía, que producen este tipo de espectáculos celestiales, porque parece de humor, pero si tú te fijas, es un humor que tiene que ver con un cierto escepticismo, porque es una realidad como de aquí a la China. O sea, toda la descripción que has hecho de este reality show que parece de novela, eso la tenemos delante todo el tiempo. Lo que pasa es que estamos como desgraciadamente acostumbrados a ello. Y entonces lo único que no lo ponemos en palabras. Si estarás de acuerdo conmigo, Mario, en este sentido, ¿no? Vamos, quiero decir, no se aleja mucho de la realidad actual. No. Sigue siendo historias vigentes y que encontramos por cada esquina por donde vayamos. O sea que la realidad siempre supera la ficción y por mucho que uno imagine el ser humano, el creador es mucho más imaginativo que nosotros. Entonces, va a crear situaciones inesperadas y que pues muchas veces, bueno, aunque dicen que siempre tenemos las situaciones que da la vida, siempre las podemos manejar, pero a veces los resultados son, como el caso de Fidelita, pues una cuchillada en el bullón, como decía. Sí, que termina cuchilladas la cosa, ¿no? Hay veces que son cuchilladas físicas, ¿no? Nuestros hermanitos un poquito menores en ese sentido. Yo creo que nosotros ya no somos capaces de clavar el puñal,
Por eso estamos aquí recibiendo las leyes universales, pero si no todavía no seríamos correspondientes. Pero sin embargo en nuestra mente sigue estando el puñal y hay que reconocerlo. Como Y decía entonces... Gerardo, hay 3 niveles de violencia: la violencia física, que es la violencia verbal, y la violencia mental. De violencia verbal vamos más o menos, ¿no? De violencia física vamos bien, vamos por lo menos así la media y tal, el baremo energético de por aquí. Yo creo que hace mucho que no nos pegamos y que no mordemos y que no nos pegamos a puñetazos y tal. Yo supongo que todos y cada uno alguna vez nos habremos pegado. Eso ya, pues a lo mejor ya no lo hacemos y eso está muy bien, es un gran salto evolutivo. Luego ya no nos insultamos ni tal, ¿sabes? Es decir, puede haber momentos de disrupciones emocionales e instintivas en graves conflictos en donde puede haber alcohol o donde pueden haber estados de conciencia alterados, en donde en un momento dado podemos caer. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Porque todavía hay violencia mental. Entonces, al haber violencia mental quiere decir que puede convertirse en violencia verbal en nosotros. Y también comportamental, no en el sentido violento, sino en el sentido de empezar a no ser oportunos, no ser pertinentes y hacer comportamientos que no son adaptativos para lo que se procede cuando uno tiene esta información. Esto solamente ocurre, insistimos mucho, en momentos en que la energía vital está baja y los niveles de aceptación, por tanto, están también bajos. Los niveles de aceptología, los niveles de comprensiones de las situaciones que crean paz interna. Porque todo esto lo estamos haciendo para quitarnos cargas, para quitarnos deberes, para quitarnos misiones no correspondidas. Fíjate el 1. Tú cuando te quitaste la misión de reformar el mundo, ¿qué tal te sentiste, Mario? O si te la has quitado, no sé. Liberado completamente, aunque a veces me sale el leguito por ahí como a todos y bueno, pues ves la tele y dices, me cachis en la mar de lo que haría yo, pero bueno, es una liberación. Cuando uno se desprende de todas esas o renuncia a lo que estamos hablando, pues la primera cosa que obtienes es liberación y paz, y además te quitas una mochila. Es el desendiosamiento, ¿no? Aquí quería yo pasarle la palabra a Ana, que también en un momento dado es una persona que se ha puesto más deberes y más control sobre el entorno del que a lo mejor era correspondiente en un momento dado, ¿verdad, Ana? En un momento dado no, en muchos momentos dados. Claro. Sí, demasiado. Por eso te digo y tal, ¿no? Que cómo sería tu vida si te dieras cuenta de que hay algo más grande que tú y que no se te necesita ni eres imprescindible para que las cosas vayan bien. Pues hombre, mucho más relajada. Bueno, yo creo que es una lección que si yo algo me llevo de este año, el 2020, precisamente es esa lección, aunque la tengo que seguir trabajando. Que te das cuenta que cuando tú no estás, el mundo sigue girando. Eso Y que es. todo sigue funcionando y que no eres indispensable. Entonces yo de este año, por ejemplo, me llevo, aunque es algo que hay que seguir trabajando con constancia y coherencia, creo que es uno de mis grandes aprendizajes, ¿no? Que no eres indispensable y que si uno para, resulta que sigue amaneciendo, sigue anocheciendo y que todo sigue igual. Porque además no te llega a ningún sitio el pensar, el tengo que hacer esto, siempre poniendo más tareas de las que uno puede hacer, al final te lleva a tener ansiedad y a enfermarte. Y si estás enfermo, pues no puedes hacer ni la mitad de las cosas que uno se había planteado. Entonces, uno de los ejercicios que yo hago es, antes, que también lo hacía, pero lo hacía mal, yo tenía que hacer una lista de tareas, entonces escribía todo lo que tengo que hacer, pero claro, es que esa lista era interminable y al final no me llegaba a ningún sitio. Y ahora, en los momentos en los que me tengo que sentar a trabajar o hacer cualquier cosa, me planteo pequeñas tareas que sé que voy a poder cumplir. Y es una de las maneras pues, que me ayuda a no llegar a desesperarme esa ansiedad o a enfermar. Porque ya te digo que el mundo va a seguir girando igual. Esté uno o no lo esté.
El tema del control de la realidad, del control de lo que sucede, que es un deber horrible y tal, con el que uno carga y tal, ¿sabes? Pensando que uno tiene que controlar para que las cosas vayan bien y además haciéndolo, ¿no? Yo también tengo una doña control entre el ejército de mis yoes chupópteros, ya lo hemos hablado y tal, a ti te llevó a tener un accidente y a mí me llevó a tener otro y tal, porque yo he estado con 2 dedos meñiques, uno de la mano y otro del pie, precisamente por erigirme de doña control, ¿no? Sí, Es tremendo, porque además eso crea muchísima ira, muchísima sí. ansiedad, y además encima no se controla. No, no se controla. Sí, sobre todo, sí, es que es lo que tú estás diciendo, mucha ira, ansiedad, ¿y para qué? Porque es que al final hay cosas que no se pueden controlar, o sea, no se puede controlar todo. Es un Y al final yo creo endiosamiento. que el control es un mecanismo de defensa para el no evolucionar. O sea, es como, uy, sí, tengo que tener todo atado para no salir de mi zona de confort y no seguir evolucionando. Y no aceptando, que al final todo esto va de aceptar en cada momento lo que sucede. Y qué relax mental, físico, emocional y espiritual es de repente pensar que uno no tiene tantos deberes. ¿No? Y que no tiene Maravilloso. uno que construir realidades que nunca se construyen, ni controlar nada, o sea, es decir, que hay algo mayor que tú y tal, sabes que esto Claro, está muy bien organizado, que no se te necesita para la no. organización. Eso es. Y disfrutar, porque es que al final llega un momento Claro, que como uno está pensando en lo que tiene que hacer o lo que las múltiples tareas o lo que tiene que controlar o cómo tiene que suceder las cosas, estás siempre en el futuro y nunca estás en el presente. Y al final no tienes ni energía vital ni terminas sin motivación, perdiendo la no, lo que motivación terminas es agotado. y agotado Es físicamente. decir, esto es un drenador y tal vez estamos hablando de drenadores, ¿no? Entonces uno es querer tener el control. Eso es. Y entonces el querer tener el control es un sufrimiento. Luego hay una cosa con el tema de la inutilidad importancia del sufrimiento, ¿no? Es decir, bueno, pues entonces ya estás metido en lo que llamamos, lo que Jorge llama destino, cuando uno está en destino. Es decir, que uno tiene que aprender sí o sí y tal, ¿sabes? Porque cuanto más tarde uno en aprender, entonces más se va a repetir este patrón y tal que le lleva a uno al sufrimiento. Entonces, por una parte es inútil porque no resuelve por lo que sufres, ¿eh? Pero por otra parte es importante y tal, y yo creo que todos los que estamos aquí lo hemos hecho porque evita que la evolución de la conciencia se detenga, porque es precisamente la ley de la saturación del sufrimiento la que lleva a que una persona se pregunte si hay otra metodología para estar en este mundo. Con lo cual tiene esa utilidad, pero no tiene la utilidad de resolver el motivo por el que se ha presentado. Luego también medir tu nivel de ignorancia, cuántas semanas, horas o minutos te tiras sufriendo cuando no aceptas algo. Cuanto antes lo aceptas quiere decir que mejor vas, ¿de acuerdo? Cuanto antes te rindes. Y luego también facilitar el reconocimiento de la verdad. Es decir, si no sufres y tal, no te terminas planteando y tal, ¿sabes? O sea, qué es lo que cuál es la realidad objetiva. Con lo cual, yo creo que si ya más o menos sabemos que somos ignorantes, sabemos además que no conduce a nada, y sabemos que drena nuestra energía vital y además no nos lleva al reconocimiento de la verdad, podemos decidir en un momento dado no optar por la vía del sufrimiento. Y aún así hemos dicho que desde las leyes universales, desde esta propuesta, insistimos que sufrir es lo fácil, que lo difícil es no sufrir. Y aquí lo que hemos venido es hacer algo difícil, no hacer algo fácil, porque si fuera fácil no estaríamos aquí. Esta es una de las cosas más interesantes que he visto a propósito de lo que estabas diciendo, Ana, ¿no? Pero sobre todo que esto lo que tiene que dar es muchísima, jolín, qué bien, qué gusto, qué rico, no tengo que controlar. Qué bien, no depende de mí el devenir de la humanidad. Qué bien, no depende de mí ¿sabes? Es decir, el que las cosas sucedan o dejen de suceder. Eso es. Porque siempre habrá alguien que lo hará por mí si yo no estoy y a lo mejor lo hace mejor. O a lo mejor ni siquiera hay que hacerlo.
ese ya es como el 75%. Por eso a mí cuando en un primer momento estudiando todo esto me decían, pero si es que es un planazo, Isa, y tal, ¿sabes? Y es que verás tú qué maravilla, cómo te vas a quitar tantas cargas. Y yo no me podía creer que yo me pudiera quitar ningún tipo de carga, y a mí esto no me parecía ni un planazo ni nada, pero luego de repente ya cuando uno ya no puede más y se mete, entonces de repente te das cuenta de que es verdad. Que todo esto es para liberarnos del sufrimiento, de las cargas, de la culpa, del horror, de nosotros mismos, y de nuestra imprescindibilidad y nuestra capacidad de poder tener controlada la realidad. Que no es por ahí, eso es el horror, ese es el infierno. Lo que decía también Gerardo sobre el tema de que aquí en esta realidad podemos, y también lo dijo el Papa, vivir o bien el cielo cuando estamos bien o bien el infierno cuando estamos mal. Es decir, que el infierno está aquí y hay veces que estamos en el infierno. Y eso es interesante salir de ahí. Y esto nos puede liberar de mucho infierno. Felipe, ¿qué estás pensando? No, estoy pensando de lo importante de esos momentos de tener con cada uno consigo mismo. Y ahí sirve mucho de baremos de todos estos hot buttons de los que estamos hablando, que todos tenemos, que eso es inevitable, es parte de la vida y también es lo bonito de esta vida y lo que estamos viviendo. Y de lo importante de hacer autoevaluación en esos momentos cuando se está consigo mismo. A mí, ya sea cada uno tendrá los suyos, pero por ejemplo, yo siempre lo he pensado que ese momento antes de dormir es fundamental cómo estoy. Cuando yo me voy a dormir, cómo está mi cuerpo, si hay ansiedad, si estoy relajado, si me duermo fácil, si me tiro dando vueltas en la cama medianoche, cómo duermo, que esos son momentos, porque finalmente dormir son momentos que desconectas el cerebro, desconectas todo y te sirve para eso. Entonces, a mí me sirve muchísimo verme en esos instantes y cuando me acuesto en la cama y comienzo a dar vueltas y eso, es qué tengo que hacer, qué tengo que cambiar, qué propósito, como estamos hablando, y un poco controlar esos hot buttons que todos tenemos, ¿no? Que todos tenemos cosas que nos activan, que nos ponen a 10.000 por hora y saberlo. Y para mí lo que más he aprendido y leyendo leyes y estudiando leyes es que en vez de luchar contra el hot button, lo que tengo es que conocerlo y si puedo evitarlo, evitar esos focos que me activen, y si no puedo evitarlo porque es un jefe, porque es un familiar, porque es una situación cotidiana, aprenderlo a torear, aprenderlo a llevar para que a mí no me afecte, porque al final lo que tengo es que a mí no me afecte. Y puede sonar egoísta, puede sonar, pero es que vuelvo a lo mismo, si a mí no me afecta y yo transmito esa energía y yo transmito eso, va a ser más positivo. Entonces estaba dándome vueltas de eso, que yo soy muy en esos momentos como es donde yo hago mi autorreflexión de decir cómo estoy, cuando estoy conmigo mismo y no hay nadie más en el planeta. Siempre se necesita de todas formas para no distraernos, que haya por ahí un par de entrenadores. ¿De acuerdo? Tal, en el estado en que estamos y tal es importante y tal, entrenadores son o bien circunstancias o bien personas que nos exijan dar nuestra mejor versión. De esto hemos hablado mucho, ¿verdad, Mario? Y si no hay entrenadores no se evoluciona, ¿verdad? Efectivamente, tenemos unos cuantos y siempre, como decía Confucio, dice, si te encuentras a un ser sabio, aprende de él, sigue su ejemplo y cuando te encuentres con un canalla, pues pregúntate por qué, ¿no? Y entrenadores, pues son esos canallas que aparecen en nuestra vida y son los que nos están reflejando esas cosas que llevamos en nuestro inconsciente. Esos drenantes de nuestra energía, esos mercaderes, ¿cómo les llamaban? Es que me ha parecido brutal la frase. Ladrones, traidores y mercaderes internos, ¿no? Pues nos están haciendo reflejar simplemente las cosas y de alguna manera a nivel álmico o conciencial nos están haciendo un favor, ¿no? Nos están diciendo, bueno, pues vamos a entrenar a este señor que no sabe todavía que es un iracundo, vamos a despertarle la ira. Eso es. Y eso es muy fuerte cuando ya uno lo ve,
porque entonces ya lo ves desde otra perspectiva, no te afecta tanto en el sentido en que lo encuentras interesante, porque es un espejo de tu psique y tal, ¿no? Y entonces ahí empiezas a encontrar lo interesante en vez de espantoso o de pensar que es desde fuera en vez de dentro, ¿no? Y empiezas a conocer personajes, ¿no? Como decía Jorge Mendoza, a veces aparecen caras muy bonitas y a veces aparecen caras horribles y tal, ¿sabes? Sí, Alrededor de ti. Eso una es. cara Que son horrible tus caras, que son tus caras. es lo que llamamos la habitación del pánico, ¿no? Esa es la habitación del pánico que tenemos cerradas a cal y canto y a veces pues la vida nos hace que las tengamos que abrir. Y hasta que no las abramos y descubramos y nos metamos ahí con todo nuestro valor y nuestra conciencia, esa habitación del pánico va a estar ahí, va a estar ahí. Y entonces, pues, incluso luego está esto con la ley de la compensación, siempre tienes que compensar aquellas cosas que has hecho. Y te salen entrenadores. Otro día hablamos del tema de que ya no se suceden cosas cuando ya las has superado, pero bueno, de vez en cuando viene una reválida, ¿eh? Sí, hay reválidas. Yo he tenido Esa un par de reválida, reválidas, sí. cuando tú te crees que ya, bueno, esto ya hace bueno, ¿no? Entonces Que va. te viene una reválida y dice, vamos a ver cómo estás de aprendizaje y te pone una serie de Y situaciones que tú caes. pensabas que ya Vuelves a las habías caer. superado. Y Vuelves a vuelves a caer. caer, sí, vuelves a caer. Pero ya vuelves a caer y ya no te quedas enganchado y con el síndrome de perro con hueso de que el otro tiene la culpa y de que la injusticia y de por qué me tiene que a mí suceder esto y tal, y de que es la no aceptación. Sino lo que ves es que efectivamente el universo te está demostrando y tal, esto que todavía te falta y cuál es tu hot button nuevo. Porque esto consiste en evolucionar, ¿entiendes? Esto no consiste en que de repente ya uno y tal, ¿sabes? Se ilumine y se acabó. Eso es la conciencia. Y el despertar de la conciencia en esta dimensión la llamamos, ¿cómo la llamamos? Muerte, ¿no? Muerte, sí, cuando se disuelven los archivos. Y además hay 3 niveles, por decirlo así, de intensidad, de amplificación de señal. Hablando de términos físicos, la señal se amplifica mucho más cuando los entrenadores están muy cercanos a ti. O sea, tú puedes tener un entrenador lejano, una persona que pasa por la calle y te insulta. Bueno, va. Y puede ser alguien secundario, que son las personas con las que habitualmente estamos, compañero de trabajo, jefe, cosas así. Pero bueno, que no tenemos una relación íntima con ellos y entonces ahí se amplifica un poco más la señal. Y ya si el entrenador lo tienes dentro de tu familia, la señal es que te tienes que enterar sí o sí. La señal está amplificadísima. Está muy amplificada, que es como generalmente la tenemos, además, sí. Y entonces, bueno, pues lo convertimos la frustración por haber fallado en interés, por ver qué ha pasado y cuál es el asunto y tal, ¿no? Es decir, es convertirnos en investigadores y convertirnos en científicos de nosotros mismos y en interesados por nosotros mismos. Es decir, ¿qué me ha pasado? ¿Me he distraído o me he cabreado? Porque generalmente suele tener cualquiera de esas dos raíces. Sí, a veces las dos me he distraído y me he cabreado. Hay veces que me he distraído y luego me he cabreado y hacemos cuatripletes, sí, pero generalmente suele ser por una de estas dos razones. Sí. Y entonces es el momento, cuáles son los estímulos por los cuales te has distraído y cuáles son los estímulos por los cuales te has cabreado. Es decir, ponerse a investigar y tal, ¿no? Por eso os digo que tenemos que alcanzar cuotas de calma y tal con esta información, no cuotas de nervios de seré capaz, no seré capaz, porque los demás pueden y yo no. Y ese tipo de mercaderes internos y chupópteros drenantes. Al contrario. Jolín, qué maravilla y tal, ¿sabes? Es decir, hay unas instrucciones y hay un mapa y hay por fin llegaron las instrucciones, ¿sabes? Es decir, que es una de las cosas que le pasa al punto 6, ¿no? Porque hemos hablado de la pereza del punto 9 y tal y de la narcotización a la que nos lleva, ¿no? Pero luego todos pasamos por la incertidumbre, que es la falta de instrucciones, la falta de, oye, ¿qué hay que hacer para y tal, estar bien, ¿sabes? Y no te lo dicen, o te dan instrucciones que luego te llevan a estar mal. Con lo cual, por fin llegaron las instrucciones para estar bien y tal, pero las instrucciones que para la vida son para estar bien, no para estar mal. Y que nos den mucha calma y tal, sobre todo, de qué bien llegaron las instrucciones, yuju, Claro, porque ¿qué es lo que ha ocurrido luego? Que al punto 3 me pongo un disfraz y tal, ¿sabes? Me pongo una máscara, construyo un carácter y tal, y Santas Pascuas.
mi personaje que tú decías, el que estamos interpretando en esa proyección holográfica que es esta realidad y que nos la tomamos en serio porque además no sabemos, estamos inconscientes completamente. Que también podríamos decir Matrix, ¿no? Tal, ¿sabes? Sí, hay que Tu tomarse proyección holográfica y tal, ¿sabes? Es estar en un estado de conciencia, en una hipnosis colectiva, en un estado de conciencia en el que uno entra al trapo. Sí, que eres inconsciente, simplemente hay que tomarse Por la eso, pastilla, para estar en este roja. reality show, claro, para estar en este reality show y no retirarnos a, ¿sabes?, a una especie de ayuno de silencio de 5 años y tal, ¿no? Para ver si nos iluminamos y tal, y si queremos seguir entre humanitos, siendo humanito, llegará un momento en que entendamos el concepto de actor-actriz consciente. Ya lo creo. Porque habíamos empezado en la conversación diciendo cómo voy a ir yo con paz interior en un mundo de no paz interior. Porque sin que me ataquen o sin que yo rechine. Pero bueno, si somos conscientes de que lo que está fuera es el reflejo de lo que llevamos dentro, es ese mundo de guerra y de fuera, pues es un reflejo nuestro. Claro. Es un reflejo nuestro. Entonces. Así hasta que realmente no sea necesario ser un actor consciente, ninguna actriz consciente por y tal, porque ya hay conciencia alrededor. Pero bueno, insisto en que esto no tiene que ser algo que, por ejemplo, pueda convertirse en un arma arrojadiza contra los demás, porque entonces se habría involucrado el ego. Es decir, si uno ya empieza a obtener esta sabiduría, decía mi abuela, nunca te arrepentirás de no haber hablado, sino en todo caso y tal, de haber escuchado. Para ver si realmente alguien es capaz de pedir que tú le des esta información y tal, ¿sabes? Porque generalmente cuando uno se encuentra a gusto y bien, sin ego, se convierte uno en una persona muy atractiva. Y la gente te pregunta que cómo lo has hecho y tal, ¿sabes? Porque hay una atracción hacia algo luminoso, o hacia algo estable, o hacia algo pacífico, o hacia algo armónico y tal, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Con lo cual, pues no vas a hacer chispazos. Efectivamente. No, es una de las grandes preguntas, claro. Es dar ejemplo y que, como tú dices, que te lleguen a preguntar ¿y por qué? Oye, ¿y tú por qué estás así de bien? Pues esto del chiste, ¿será porque no discuto? No, no será por eso. Yo no es por eso. Eso es. Ay, Dios mío, claro. Es un poco, pues, es que es el sentido del humor. Yo siempre termino con estas cosas y tal, ¿sabes? Cuando me viene y tal, que no sería trágico si no fuera cómico. Como ese Woody Allen, la tragedia con el tiempo se convierte en comedia. No, es cuando empieza uno a ser inteligente. Sí. Yo creo que el humor es la expresión más alta de la inteligencia. Sí, eso es decir, cuando uno ya empieza a no tomarse las cosas en serio, que el otro día decíamos lo de serio, se rió. Se rió, exactamente, se rió. Bueno. Y entonces ya se nos desfrunce el ceño y empezamos a ver la comedia. Y a segregar ya lo decían los griegos. Eso, a segregar endorfinas por un tubo, que es una maravilla. Tenemos esa capacidad, ¿no? Y para terminar, había visto yo esta que también me parecía interesante, ¿no? Que son los ejercicios para estar en paz, los ejercicios para tener paz. Nosotros estamos generalmente en ejercicios para estar en paz, llevamos un chute de talleres de ejercicios para estar en paz que alucina, ¿no? Que se puede conseguir con vacaciones, contacto con la naturaleza, sueño reconfortante, técnicas del manejo del pensamiento puro, técnicas de relajación, meditación, oración, socialización armónica. Yo no sé, los he dejado ahí, se me han ocurrido tropecientos más y está muy bien. Porque eso es lo que nos va a permitir de repente empezar a tener este tipo de inquietudes.
Ya lo creo. Continuar, porque cuando uno está en paz y tal, es decir, es que es tal gozada que uno quiere más y entonces uno se empieza a preguntar, ¿no? Pero que las vacaciones, es decir, el estar en la playa rico y tal, ¿sabes? Haciendo el lagarto, que es lo que más le gusta al ser humano cuando, ¿sabes? Que es tomar el sol y tal y nada más que estar en un proceso de autorregulación sin mente, maravilloso, ahí embadurnado y tal, ¿no? Pues es esencialmente terapéutico. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que Felipe y yo estuvimos una época diciendo que cuidado y tal, con empezar, qué rico el colacaoterapia, qué rico tomar el sol, tomo el sol terapia. No, la terapia es otra cosa, en donde hay unos objetivos, ¿no? Estos son cosas que te sientan bien. ¿De acuerdo? Y que efectivamente pueden tener dotes terapéuticos en el sentido de que uno se puede empezar a hacer preguntas como ¿cómo puedo continuar en este estado? No solamente haciendo algo, sino en mi vida cotidiana, que sería lo que es tener paz, a diferencia de estar en paz. Y entonces a mí me ha parecido muy interesante este salto. Ya uno tiene paz cuando uno ha entendido. Cuando se ha despertado la conciencia de entender este mundo, entender el sentido que tiene tu vida, entender lo pequeñito y lo grande que eres, y el entender que es muy interesante aceptar la realidad. Mucho más que cualquier otra cosa. Y tan, ¿sabes? Para en todo caso generar acciones si quiere uno que se genere otra realidad. Eso es tener paz, ¿no? Y cuidado con no distraerse y no cabrearse, que ese es nuestro propósito del año 2021, que lo hemos diseñado en nuestra conversación previa, para que pueda, porque todo el mundo pide recetas, y es muy, y por supuesto, porque las filosofías y las palabras bonitas nos pueden poner así como en un estado muy rico y muy armónico en un momento dado, pero luego seguimos con el piloto automático, ¿no? Y las grandilocuencias y las grandes palabras y tal, ¿no? Esos son hipnosis que duran medio telediario. La cuestión es, bueno, entonces esto cómo se hace, ¿no? Y entonces, bueno, pues partir de dos frases muy sencillas y a la vez muy complicadas y ir observando cuando uno se distrae y cuando uno se cabrea. Y para poder hacer una ego-reducción de distracción y de cabreo, que se consigue, entre otras cosas y tal, gracias a la aceptología. A tener una actitud. La aceptología no es una cosa cognitiva, es una actitud vital, es una manera de plantarse en el mundo. Es como ser aceptólogo. Es que lo vi el otro día escrito en una persona que había estudiado leyes con Gerardo, que se definía aceptóloga, ¿no? Te digo, qué maravilla. La cuestión es que cuando uno se define aceptólogo tiene que ser aceptólogo. Hay que tener mucho cuidado con no ponerse uno altísimas expectativas en el currículum, ¿no? Pero bueno, esto lo digo como mensaje de humor porque yo no me atrevería a mí ponerme como aceptóloga y tal porque me falta mucho todavía. Así que bueno, pues entonces vamos a trasladar un mensaje esperanzador a todos y a cada uno. ¿Cómo ha ido el chat? Felipe, ¿lo has visto? Sí, Mario ha ido contestando también. Ahora acaban de hacer una pregunta y sí, ha estado Mario activo. Muy bien, gracias Mario por tu actividad en el chat. Ahora ya os veo a todos. Saludo a menorquines. Os mando un abrazo muy grande y a todos los que voy viendo, catalanes y canarios, también estoy viendo, madrileños, por supuesto, todo gente muy querida. Ojalá estéis bien, ojalá os planteéis un día de mañana de celebración y también de despedida. En un estado de calma y en un estado de tranquilidad y en un estado de ese contento, ¿no? Del que hablaba Felipe en uno de nuestros chats, ¿no? Sobre que es una actitud y tal, que es una cuarta emoción que suple el miedo, suple la rabia y suple la tristeza. Se llama estar contento. Y no tiene absolutamente ningún síntoma ni ningún efecto secundario que pudiéramos lamentar, ¿no? Entonces, Mario, esto, si te parece, queríamos oír pues tus propósitos para ti mismo y para nosotros, si te parece. Vamos a ir cerrando.
Pues este año que hemos pasado de incertidumbre, pues bueno, a ver si lo dejamos atrás ya y encaramos, aunque bueno, es un continuo, esto, las marcas del tiempo límite las ponemos los humanos, ¿no? Pero bueno, es un continuo, esperemos que esta era de Acuario nos traiga más creatividad, más situaciones mejores para todos a nivel global, y a nivel individual, pues mi renuncia para este año va a ser... Quiero renunciar a ser una persona ofendible. Haré todos los esfuerzos humanos posibles para trabajarme ese aspecto que creo que lo necesito y además para irme liberando de estas cosas. Hay que ir acabando con esta facilidad que tenemos las personas de ofendernos por cualquier motivo, cualquier cosa. Un ejercicio. Qué renuncia tan bonita. El convertirse, eso era una de las diapositivas que estaba puesta ahí, ¿no? Cuando uno empieza a ser imperturbable. Pero no porque uno se ha convertido en frío lagarto, No. sino porque uno ha entendido lo que está pasando. Efectivamente. Ese es el tema. Solo se ofende el ego, es el único que se ofende. Claro que sí. Muchas gracias, Mario. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos. Felipe, nos deseas feliz año. ¿Qué propósito? ¿Qué nos recomiendas? Hombre, Cuéntanos. Por supuesto que un feliz año para todo el mundo y pues yo de este 2020 que muchísima gente, lo dije también el fin de semana pasado en el otro chat, que todo el mundo maldice, critica, ya no hay adjetivos y calificaciones para el 2020. Insisto y lo hemos hablado hoy mucho, tomémoslo como un maestro. Si todo esto pasó es por algo, hay que reflexionar, hay que pensar, no en negativo y en que qué desgracia y que no sé qué, sino pensemos cada uno qué tiene que aprender en este momento. Todas estas historias que realmente hemos vivido un año, como mínimo, que no ha sido convencional en muchísimas situaciones. Y pues, ¿qué pasa? En cada uno de todo ese mensaje que trajo y magnífico. Hay dos cosas que ahora le doy muchas vueltas y que este año con el maestro 2020 espero me dé tiempos para interiorizar, y son dos cosas que hemos hablado también mucho, que es seguir interiorizando y poniendo en práctica, que no es muy fácil, el don de la oportunidad. Es bastante complejo de hacerlo, pero ahí está. Y hay una frase que a mí me gusta muchísimo y que cuando la digo y siempre, y me la voy a tomar este año más que todo, y retomo lo que estaban hablando Mario y tú ahora, obviamente con toda la empatía del mundo y desde el corazón, es la frase de tu razón es mi felicidad. Y entonces aplicármela, porque a mí me gusta, en muchos temas me gusta entrar mucho al trapo, entonces voy a entrar menos al trapo en que tu razón es mi felicidad. Y feliz año Qué para bonito, qué maravilla, Felipe. Nos ponemos un propósito nada más, claro que sí. Llenarnos de propósitos es no hacer ninguno. Muy bien, muchas gracias. no, Y Ana, tu propósito, tu felicitación o lo que tú quieras. Pues nada, feliz salida y entrada de año, y mi propósito, me ha costado mi trabajo de solo plantearme uno y no un listado de propósitos, el estar con uno mismo y trabajar sobre todo la energía vital. No malgastar energía para tener energía vital y sacar pues lo que sea adelante, pero sobre todo el estar con uno mismo para tener esa energía necesaria. Muy bien. Muchas gracias, Ana. La energía vital, madre mía de mi alma. Yo voy a despedirme de este año con agradecimiento, con mucha gratitud. Creo que he recibido el mensaje del virus y tal, una cosa que tú decías, Felipe, y es que qué nos está diciendo el virus a cada uno de nosotros. Que sería una manera de mirar esto con interés, ¿no? Porque aparte de mandarnos este virus un mensaje colectivo, nos ha mandado también un mensaje a cada uno, aunque sea uno, solamente uno, pero yo creo que muchos, ¿de acuerdo? En cualquier caso, es una manera de mirar la realidad con interés e inteligentemente. Yo voy a renunciar al control. He descubierto a Doña Control. Hacía muchísimos años que no aparecía y volvió a aparecer.
y gracias a ha durado poco y tal, o mucho menos de lo que a lo mejor hubiera durado en otro momento, que también ahí ves cómo vas de rápido, cómo vas evolucionando, cómo se te van pasando las cosas, y no quedarse enganchado a ellas, ¿no? Y darse cuenta, sobre todo, que las estás teniendo. Así que va a ser un año en el que me voy a poner en servicio voy a intentar servir, ser un instrumento de servicio, y para ello tengo que gestionar a mi ego y tal controlador. Me queda mucho menos de lo que me quedaba en otros momentos de mi vida y creo que voy muy bien, pero volvió a aparecer. Y además volvió a aparecer de una manera brutal a principios de este trimestre. Y entonces pues ha sido genial para que me diera cuenta, porque si hubiera aparecido poquito ahí escondida y tal, solamente saltando sus tentáculos, no me hubiera dado cuenta. Pero apareció a lo bestia y tal, ¿no? Y entonces, bien, pues la he vuelto a conocer, la he vuelto a saludar, y quiero despedirme de ella y como decíamos, Mario, ¿te acuerdas? Que le vaya bonito y tal, ¿sabes? Es decir, como desearle lo mejor a Doña Control, porque si me pongo a insultarla o me pongo, entonces aparece y tal, solo que vestida de otra cosa, ¿no? Con lo cual, que le vaya bonito y tal, ¿no? ¿Sabes? Y que ella no tiene sitio en mi energía vital o va no teniendo sitio en mi energía vital, pero que le vaya bonito y que gracias, que la enseñanza ha sido brutal. Y entonces, bueno, en el sentido, toda persona que te deje una enseñanza le tienes que estar agradecido, y a todo ente o a todo entrenador o a todo mercader interno y tal, en el momento en que lo detectas, pues entonces es gracias y tal, porque te he conocido, y por tanto ya te expulso de mi vida, pero con amor y tal, sabes, que te vaya bonito. Y entonces así, de esa manera, somos justos con nosotros mismos, no hay dramas emocionales ni pasionales, que son los que nos drenan nuestra energía vital, son cosas interesantes, constructos internos, que se han construido de una manera perfecta, y además los hemos construido nosotros. Y entonces ahora es a nosotros a quien nos toca deconstruirlos poquito a poco. Por lo demás, os deseo un feliz tránsito, que es mañana, que sea sereno, que sea dulce, que sea tierno, que sea suave, que sea sutil, que sea mágico. Y con todo mi amor os abrazo a todos y a cada uno. Y volveremos dentro de 15 días, y nos estaremos viendo. Feliz año. ¡Mua! Adiós.